este precioso tema. Adelante. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Pastor Denis, muy agradecido por este tiempo, esta oportunidad, gloria al Señor, que tenemos de compartir la palabra de Dios aquí. Y recuerde que estamos, por la misericordia de Dios, tratando de compartir lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, gloria al Señor Jesucristo, como estuvimos viendo hace, pues creo que dos lunes atrás, que el Señor es el que lo ha revelado, gloria al Señor Jesucristo, y es una verdad que está a nuestros ojos como la lámpara que el Señor pone en alto para que pueda alumbrar a todos, para que pueda llegar esta luz de la verdad a todos. Gloria al Señor. Hoy vamos a trabajar todavía unas citas más, gloria al Señor Jesucristo. Le recuerdo que puede compartir, gloria al Señor Jesucristo, sus dudas. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna cita que quiere compartir también, pues en los comentarios lo puede poner, y en la siguiente sesión, primero Dios, vamos a estar ya sea respondiendo dudas o compartiendo las citas que usted también nos dé. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y hoy vamos a trabajar, gloria al Señor Jesús, en Juan capítulo 1, verso 18, porque es necesario comprender que el Dios del Antiguo Testamento, conocido como Jehová, se manifestó en muchas ocasiones a los hombres tomando forma visible. Y hoy vamos a trabajar con Juan capítulo 1, verso 18, así que puede tomar su Biblia. Y gloria al Señor. A mí me gusta leer la Biblia junto con ustedes para darles tiempo también a que vayan examinando la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Y también lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, gloria al Señor, y porque la verdad, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, de que todo lo que el Señor dejó escrito es para que podamos reconocerle, identificarle, conocer cuál es la identidad de Dios. Aleluya, amén. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y eso habla del bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, que eso dice el verso 15 de 1 Timoteo capítulo 6. Y nosotros estamos muy contentos, gloria al Señor Jesucristo, de que el Señor se ha manifestado. En el Antiguo Testamento, si nosotros leemos la aparición de Dios de forma visible antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra a los ángeles, el Señor se aparece con dos ángeles y se le manifiesta a Abraham, gloria al Señor, de una forma visible. Se conocen como teofanías, pero la única forma visible, permanente, que estuvo aquí durante bastante tiempo, es la manifestación en carne de nuestro Dios, y de eso hoy vamos a hablar un poquito. Dios se dio a conocer al hombre por medio de apariciones visibles. Si usted recuerda, en el huerto del Edén, la palabra de Dios no dice que se le apareció a Adán, sino que le hablaba con una voz. O sea, a través de una voz, en una voz, le hablaba a Adán y tenía comunicación con Adán por medio de esa voz, lo que se conoce como el verbo, esa voz que él hablaba, que es Dios mismo, es el Dios del principio, como hemos visto. Ahora, cuando Dios se manifiesta y la gloria de Dios está en medio de su pueblo, esto es conocido en el hebreo como Anikes, que se conoce también como Shekinah, es decir, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que la palabra del Señor tiene como principal objetivo mostrar al hombre él mismo cómo puede obtener salvación, porque la forma que Dios asumió cuando él se despojó a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2 en el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no se aferró a su forma de espíritu o de creador, dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma semejante a los hombres, ¿no? Hecho, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y esa forma de hombre, gloria al Señor, es el Shekinah, quiere decir Dios en medio de su pueblo. También cuando Salomón inauguró el templo que él había construido después de que David había dejado todo listo,
esa gloria de Dios que descendió ahí era Dios mismo en medio también de su pueblo. Y muy frecuente cuando Moisés tenía el tabernáculo movible durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, que Dios descendía, o la presencia que Dios descendió también en el monte, aleluya, amén, o la presencia que Dios descendió en el tabernáculo cuando la presencia de Dios bajaba, era Shekinah, Dios en medio de su pueblo. Pero hay algo, gloria al Señor Jesucristo, que el Señor hizo que nos asombra, ¿no? Cuando Dios se despoja de sí mismo, toma forma de siervo y es hecho semejante a los hombres. Gloria al Señor. Y esta presencia de Dios es la que vamos a analizar, gloria al Señor Jesucristo, hoy en esta noche. Así que desde la caída del hombre del huerto del Edén, Dios manifestó y dijo, gloria al Señor Jesucristo, que el hombre iba a estar destinado a una muerte física. Recuerde que el alma no muere, tampoco el espíritu, porque el espíritu regresa a Dios, que es el soplo de vida, pero hablaba de una muerte física, y le lanzó la maldición. Cuando el hombre desobedece a Dios, Dios también le da una maldición, pero a través de no solamente la maldición, da una promesa que él mismo va a venir cuando dice la simiente de la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente, porque dije, la serpiente te va a morder el calcañar, o sea, el talón, y tú le vas y la simiente de la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente. O sea, quiere decir, la simiente de la mujer quiere decir lo que vino, aleluya, engendrado por el Espíritu Santo, que es Jesús, el fruto de esa mujer llamada María, que era Dios mismo manifestado en carne. Gloria al Señor. Amén. Así que Dios había prometido dar la salvación, rescatar esta humanidad caída a partir del pecado de Adán. Y quiero llevarlo con calma porque es muy importante que nosotros reconozcamos que lo que hizo Adán en el huerto del Edén, cuando desobedeció a Dios, la Biblia menciona que por la desobediencia de Adán entró la muerte a los hombres, pero por la obediencia de uno, quiere decir nuestro Señor Jesús, entró la vida a los hombres. Y esto es sumamente importante que nosotros lo sepamos, lo reconozcamos, lo recibamos, gloria al Señor, porque cuando Adán desobedece, ciertamente no muere al instante, pero murió después. La Biblia enseña que Adán y Eva murieron, gloria al Señor. Y antes de que ellos murieran, la muerte había entrado al hombre y obviamente Caín mató a Abel y pues ahí el primer asesinato y la primera muerte de los hombres en la Biblia. Así que la maldición de la desobediencia, el Señor, al ver que el hombre va a morir, porque él mismo lo está determinando, también otorga un plan de salvación. Y no hay otro salvador más que ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Así que vamos a ir por un viaje de algunas citas bíblicas, gloria al Señor, para que veamos cómo ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que puso al hombre en ese huerto del Edén y que lo maldijo y que luego lo sacó, que también otorgó la promesa de salvación, es el mismo que la cumplió. Gloria al Señor. Así que dice Isaías 43, verso 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Quiere decir, el Dios nuestro, el Santo de Israel, Él es nuestro Salvador. Y vamos a ver algunas citas para corroborar que ese Dios Salvador es el que lo dice muchas veces en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías y algunos otros profetas. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 49, verso 26, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo. Gloria al Señor. Amén. Pero no solamente se mostró como un Salvador, sino que demostró que Él es el Salvador y que ningún otro hay Salvador fuera de Él. Miren lo que dice en Oseas capítulo 13, verso 4, mas yo soy Jehová tu Dios, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Aleluya, amén. Quiere decir que lo mismo que dice en Isaías capítulo 43, y yo quiero invitarle a que juntos vayamos y analicemos esta palabra. En Isaías capítulo 43, el verso 11, dice la palabra de Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Quiere decir que la salvación únicamente está siendo asignada a ese Dios
que hizo los cielos y la tierra, gloria al Señor Jesucristo, amén, y en la gran misericordia que el Señor tuvo, que nos prometió Él mismo, aleluya, ser ese Salvador. La Biblia menciona, voy a leer, gloria al Señor Jesucristo, en Isaías capítulo 33, en el verso 22, dice la palabra de Dios así, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y un poquito más adelante, en Isaías capítulo 35, en el verso 4, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya, amén. Quiere decir que nuestro Dios, aleluya, no le dio la tarea de la salvación a alguien más, sino que dice, Él mismo vendrá y Él mismo nos va a dar salvación. Y esta salvación no se la está entregando a nadie más, que Él dice, yo soy tu Salvador. Aleluya, amén. Y Él dice en Isaías 33, 22, Él mismo nos salvará. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice Oseas 13:4, no hay otro Salvador sino a mí. Dice, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador no conocerás. Quiere decir, aleluya, que nosotros no vamos a conocer otro Salvador. Esto es muy importante porque cuando nosotros nos vamos, aleluya, a la profecía cumplida del nacimiento del Señor Jesucristo, aleluya, amén, cuando en Mateo capítulo 1, aleluya, en el verso 20, el ángel está hablando con José, que estaba pensando dejar a María, su mujer, porque vio que ella había concebido y él todavía no había tenido nada que ver con su esposa, y él la quiso dejar en secreto para que no le causara la muerte, porque resulta que si una mujer se comprobaba que que había cometido adulterio, esa mujer era lapidada, era muerta, o sea, era culpable, o más bien enjuiciada para morir a pedradas. Entonces, José, él dice, no quiso infamarla, y pensando él en dejarla, el ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Estoy leyendo Mateo capítulo 1, verso 20. Dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya, amén. Entonces, si usted escucha la palabra de Dios y reflexiona sobre la palabra de Dios, no hay dos salvadores. En Isaías, nuestro Dios, a través del nombre que los hombres asignaron a Dios como Jehová, que es el verbo allá, que es el verbo ser, que es el gran yo soy, si usted reflexiona, dijo, no van a conocer a otro Salvador sino a mí. Él mismo vendrá y nos salvará. Aleluya. Y la otra frase dice, Él mismo nos salvará. Quiere decir que el gran yo soy, el creador del cielo, de la tierra, el que es desde el principio, que Él mismo se proclamó como nuestro Salvador, no le iba a dejar la tarea de salvación a ningún otro. Aleluya. Amén. Pero cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 1, verso 21, aleluya, que Jesús, el Hijo de María, engendrado por el Espíritu Santo, es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados, entonces nos damos cuenta que ese mismo Dios, creador de los cielos, del Dios del principio, se hizo hombre, gloria al Señor, para Él mismo venir a darnos salvación. Recuerde que la paga del pecado es la muerte, y que ni usted ni yo, como dijo el apóstol Pablo, podríamos pagar una deuda tan grande que es el precio de nuestros pecados. Por eso Dios mismo vino a pagar ese precio y se hizo carne, aleluya, para que Él pagara el precio por nuestros pecados. Gloria al Señor, amén. Quiero argumentar un poco más, gloria al Señor, acerca de lo que es, porque estoy diciendo, el yo soy del Antiguo Testamento, el creador de los cielos y la tierra, gloria al Señor, amén, que es el Dios del principio, como vimos en la primera enseñanza, aleluya, amén, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el que se humanizó y se hizo carne, gloria al Señor, aleluya, semejante a los hombres. Quiero que me acompañe a leer un momentito Éxodo capítulo el 3, gloria al Señor, del verso 14 al 16, y vamos a leer la parte donde el Señor está enviando a Moisés para rescatar al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios,
Dijo Moisés a Dios: de aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que les responderé. Está diciendo Moisés: voy a llegar yo al pueblo de Israel que está en Egipto, pero si me preguntan el nombre de quién es el que me está enviando, ¿yo qué les voy a responder? Y entonces responde Dios a Moisés en Éxodo 3, verso 14, dice: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. Amén. Este yo soy, si usted sabe un poquito de español o usa la lógica del español, se va a dar cuenta, gloria al Señor Jesucristo, que yo soy es la conjugación en primera persona del verbo ser. Y aquí dice la concordancia, me imagino que también su Biblia lo debe tener, que cuando dice yo soy, hace referencia al verbo allá, del verbo hebreo allá. Es lo que dice aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Y seguramente lo dice en su Biblia. Gloria al Señor. Y este verbo allá, que es, se escribe en letras latinas con YHWH, es lo que se representa el verbo allá, que es el verbo ser. Y si se da cuenta, la composición del conocido tetragramón, que son las 4 letras, aleluya, no se puede pronunciar. Y por eso decían que el nombre de Dios era impronunciable, entre otras cosas. Pero él está diciendo yo soy, y en eso nos vamos a centrar, que es la conjugación en primera persona del verbo ser. Este verbo ser es el que menciona la palabra de Dios también en el capítulo 1, verso 1 del libro de Juan. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 nosotros podemos leer que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que cuando el Señor estaba hablando a Moisés diciéndole yo soy el que soy, usted debe estar bien seguro que ese mismo yo soy es el verbo. Ese verbo era Dios mismo que estaba hablando a Moisés, por obviedad, el creador de los cielos y la tierra, que se estaba manifestando a través de una voz a Moisés, a través de esa zarza que estaba ardiendo y de esa voz que estaba escuchando. Él estaba diciendo yo soy el que soy, y así vas a decir al pueblo de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este yo soy es el verbo, aleluya, que era Dios, según Juan 1:1, que en el verso 14 dice: este verbo se hizo carne. Cuando hablamos de el yo soy que se encarnó, aleluya, a través de María, estamos hablando del mismo Dios del Antiguo Testamento, lo que conocemos como los hombres nombraron a Dios como Jehová, que en realidad debería de ser el yo soy o el tetragramo. Gloria al Señor, aleluya, amén. Es el Dios grande, el Dios creador de todo. Ahora, la profecía de Isaías, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, el cual llevaría por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, lo podemos leer en el libro de Isaías capítulo 7, y le voy a invitar a que usted y yo vayamos a esta cita para darle lectura juntos. Gloria al Señor Jesús. Dice Isaías capítulo 7, el verso 14, dice así la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y mire que está diciendo el Señor mismo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo capítulo 1, 23 dice: para que se cumpliese la escritura, que se pondría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué es eso? Shekinah. Quiere decir, el Dios del Antiguo Testamento, el creador de todo, el Dios único, el creador del universo, se manifestó en una forma visible, permanente, durante 33 años ante los hombres, porque tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomó carne de una mujer y estuvo caminando aquí entre nosotros. Y dice el verso 14, vimos su gloria, gloria como del unigénito, único creado de Dios, del Padre. Gloria al Señor, aleluya, amén. Y esto es el mismo Dios del Antiguo Testamento que se hizo carne, aleluya, amén. Ahora, este nombre de Jesús significa, en pocas palabras, el yo soy Salvador o el Jehová Salvador, como usted lo quiere decir. Ahora, esto es lo que dice el libro de Isaías también, en el capítulo 52, verso 6, que dice:
Jehová Dios había cumplido su promesa, no dice, yo mismo que hablo aquí, estaré presente, gloria al Señor. Es lo que está diciendo el Señor, aleluya, en Isaías capítulo 52, verso 6, yo mismo que hablo aquí, estaré presente, gloria al Señor. Y voy a leer otras referencias como Isaías capítulo 60, el verso 16, que dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aleluya, amén. Y un poquito más adelante, en el capítulo 62, en el verso 11, también dice la palabra de Dios, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, y aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, gloria al Señor, amén, que son las profecías, gloria al Señor, que Dios está mencionando de que acerca de su advenimiento, acerca de que iba a estar aquí entre nosotros. Y otra cita más que también quiero compartir, es Zacarías, capítulo 9, en el verso 14, dice, y Jehová será visto sobre ellos, cheque, será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro, o sea, que a los vientos del sur. Aleluya. Amén. Entonces, el propósito de nuestro Dios de venir y de manifestarse en carne, gloria al Señor, es para venir a darnos salvación. Recuerden, el hombre, por su pecado, ya no podía estar ni siquiera en el huerto del Edén. Y por su pecado, por haber sido creado de carne, tampoco puede acceder a la salvación eterna con Dios. Aleluya, amén. Entonces, Dios ideó un plan, y este plan está desde antes de la fundación de este mundo, porque la Biblia dice que Jesús fue crucificado, sacrificado desde antes de la fundación de este mundo. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación de este mundo. Quiere decir que el Señor, en los tiempos del Señor, que un día son como 1000 años para Él y 1000 años un día, en el tiempo de Dios las cosas ya sucedieron y desde incluso antes que Él hubiera formado la tierra, aleluya, y todo el universo. Este plan de salvación el Señor ya lo tenía predestinado, ya lo tenía elaborado, y cuando sabe que el hombre peca, aleluya, pone en práctica este plan. Y una de las primeras profecías que a mí me gusta está en la palabra de Dios, es cuando Dios le dice que sacrifique, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y cuando su hijo Isaac reflexiona que bueno, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero yo sé que para que haya un sacrificio, un holocausto para el Señor, tiene que haber un cordero. ¿Y dónde está el cordero? Aleluya, amén. Porque nada más está el fuego, estoy yo, y está la leña, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham dice la primera profecía importante, aleluya, de la manifestación de Dios como cordero. Y dice, el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Aleluya. Y esta provisión de Dios que nos iba a entregar para que nosotros alcanzáramos salvación es precisamente que Dios se estaba haciendo carne. Gloria al Señor. Amén. Yo quiero leer 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Aleluya. Y porque dice la palabra de Dios en este verso que es indiscutible y grande el misterio de la piedad. Y este misterio de la piedad ya fue revelado a través de esta cita bíblica y de muchas otras citas que hemos estado compartiendo aquí, aleluya, con ustedes. Y dice la palabra de Dios, Dios fue manifestado en carne. Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el creador de los cielos y la tierra, el Dios que nos hizo, aleluya, Dios que hizo todo el universo, se manifestó en carne, que es lo mismo que dice Juan 1:14. El verbo se hizo carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Amén. Esta es una revelación importante que todas las personas deberíamos de tener en nuestra vida. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese Dios del Antiguo Testamento se hizo carne, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2,
del verso 5 al verso 11, usted le puede leer, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, amén. Entonces, esta manifestación de Dios, que es lo que estamos viendo el día de hoy, aleluya, es que Dios mismo se hizo carne. Gloria al Señor, aleluya, amén. Dios mismo tomó forma de hombre, aleluya. Y por eso nosotros, cuando conocemos lo que es conocido como la humanización de Dios o la encarnación de Dios, es que Dios tomó carne para manifestarse y estar entre nosotros, y Él mismo venir a enseñarnos y Él mismo venir a salvarnos. Porque Él dice, fuera de mí no hay otro Salvador, como ya lo leímos. Y Él es el Salvador de nuestras almas, por el Señor Jesucristo. Aleluya. Así que damos gloria a Dios por esta salvación. Damos gloria a Dios porque Dios mismo vino y se hizo carne. Aleluya. Él cumplió su promesa y formó parte de la naturaleza humana. Gloria al Señor Jesucristo. Esta parte es muy esencial entenderlo cuando se trata de conocer la identidad de Dios. Porque si usted no entiende que el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, se hizo carne, y algunos piensan que Juan 3:16 está equivocado, o no está equivocado, obviamente no, ninguna cita bíblica la vamos a quitar, porque si no su nombre va a ser quitado del libro de la vida. O sea, que tenemos que creer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Aleluya, amén. Y dice la palabra de Dios, amén, que ese Dios del Antiguo Testamento se hizo carne. Estoy haciendo énfasis porque este es el tema de hoy. Aleluya, amén. Que no fue otro que se hizo carne, sino ese mismo Dios que se humanizó. Cuando alguien veía a Jesús, aleluya, el Señor estaba diciendo que estaban viendo al Padre de la creación. Aleluya, amén. Entonces, una cosa es decir, ver a Jesús solamente como el Hijo, como dice Juan 3, el verso 16, porque muchos podrían decir que nuestro Dios nada más, cuando pensamos nada más de Jesús, que es el Hijo, por lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer para todos nosotros, voy a leer lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16. Voy a leer, porque para mí es muy importante que antes de continuar podamos entender, aleluya, esto. Dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta cita, muchas personas la malinterpretan porque dice, ya ve, ahí está, Jesús es solamente el Hijo. Gloria al Señor, aleluya, amén. Y bueno, podríamos decir que, debemos decir que sí, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero al momento de ser Hijo, Él no dejaba de ser el Dios del Antiguo Testamento, el Padre de la creación. Aleluya, amén. Entonces, como la vez pasada estuve mencionando, como el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros podemos entender bien esta conexión, esta relación, porque si se da cuenta, yo, por ejemplo, su servidor, yo soy hijo porque nací de mi mamá, gloria al Señor Jesucristo, pero cuando yo tuve mis hijos, me convertí en padre, y tengo 4 hijos, y por eso, porque engendré 4 hijos, se me conoce como el padre de mis hijos, gloria al Señor. Entonces, sin embargo, cuando soy padre, pues no dejo de ser hijo. Yo soy padre y soy hijo a la vez porque tengo mis hijos y no dejo de ser hijo de mi mamá. Y además tengo mi carne, mi alma, el espíritu, el soplo de vida que está en mí, mi espíritu, gloria al Señor, porque esta pequeña porción del espíritu que el Señor me ha compartido temporalmente, pues es parte de mi ser, de un solo ser, que soy yo, un ser humano. Ahora, ¿cuánto más nuestro Dios, aleluya, cuando Él vino en forma de hijo, no dejó de ser el Padre? La ocasión pasada estábamos diciendo esta cita, que es una cita tremenda, gloria al Señor Jesucristo,
amén, que a mí en lo particular me encanta cuando Dios lo pone a uno a pensar, gloria al Señor, un poquito antes de Juan 3:16 está Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esa es una de las manifestaciones o revelaciones que Dios está diciendo en su palabra, que el Hijo del Hombre es el que estaba en el cielo. Y cuando está diciendo, nadie subió al cielo. Entonces el Hijo del Hombre no subió al cielo, porque el Hijo del Hombre estaba ahí hablando con él. Quiere decir, la misma autoridad, la misma esencia de Dios, nada más que en forma humana, estaba gobernando todo el universo en espíritu. Pero eso no dejaba de ser el Hijo del Hombre que está en el cielo, aunque estaba ahí físicamente hablando con Nicodemo. Cuando el Señor revela este tipo de información para todos nosotros, Él quiere que nosotros entendamos que Él no hace ninguna diferencia entre el Hijo del Hombre y el que gobierna el universo, porque el Hijo del Hombre es el que está en el cielo, dice. Y entonces nadie subió. Es decir, si nadie subió al cielo y es el Hijo del Hombre que está en el cielo y nadie subió, quiere decir el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando nosotros leemos esta palabra, nos damos cuenta que aunque Dios se despojó a sí mismo, descendió y tomó forma de hombre, nunca dejó la autoridad, aleluya, de estar gobernando todo el universo, y lo pone como el Hijo del Hombre que está en el cielo, para que nosotros nos demos cuenta que para Él no hay diferencia, aleluya, entre el ser, el Dios del que estamos hablando. Si usted me dice, ¿quién es el Hijo? Yo, su servidor, me llamo Marvel de Jesús. Entonces usted diría, ¿quién es el Hijo Marvel de Jesús? Es el mismo Padre Marvel de Jesús. No hay diferencia. Estamos hablando del mismo ser, del mismo ser humano. Y cuando nosotros hablamos de Dios en esta parte de su deidad, estamos diciendo que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo que ya no como Padre, sino vino y se hizo forma de hombre en el papel de hijo, en el rol de hijo. Entonces tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza totalmente humana. Aleluya, amén. Porque así es como lo manifiesta la palabra de Dios. Aleluya, amén. Entonces significa que en el cuerpo de Jesucristo está esa naturaleza divina y esa naturaleza humana. Quiere decir, Jesús es realmente, verdaderamente el verdadero Dios, y también es completamente un hombre. Aleluya, amén. Semejante a los hombres, pero completamente hombre en su naturaleza humana. Aleluya, porque Dios en el espíritu que moraba en él, y el hombre por haber venido a través de una mujer. Y para solucionar esto de que sí, como que Jesús es entonces el Padre, no es el Hijo, la Biblia dice que sí es el Hijo, pero en realidad es el Padre, aleluya, el Espíritu que mora dentro de ese vaso tan precioso que Dios escogió para manifestarse a los hombres. ¿Y dónde lo dice? Yo le voy a invitar a que hagamos una lectura que es muy reveladora también en Juan capítulo 14, cuando Felipe le pregunta al Señor, aleluya, en Juan capítulo 14, verso 7, el Señor hace una declaración asombrosa, y a mí me encanta cómo el Señor hace esas declaraciones y pone en jaque a veces lo que algunas personas creen. Y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué es lo que había dicho? Dice el Señor en el verso 6, Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino. Bueno, le dijo Tomás. Voy a leer el verso 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo a Tomás, entonces le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cheque esto, no dice nadie va como si estuviera en otro lugar, dice nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjese lo que está afirmando el Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está diciendo Jesús. Ahora, lo lógico sería que si el Padre estuviera en otro lado, diría, nadie va al Padre. Pero la palabra es, nadie viene al Padre, que es una forma diferente de conjugar el verbo. Y quiere decir que nadie viene al Padre. Se estaba señalando a sí mismo. Y dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais.
porque si vamos a Juan 3:16, decimos Jesús, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice el 1 Juan 5:20 también. Pero dice, desde ahora le conoces al Padre y le habéis visto al Padre. Y entonces cuando el mismo Señor Jesús hace esta declaración, yo imagino que los apóstoles se quedaron así como en shock, algunos como que se rascaron la cabeza, y Felipe fue el que preguntó y dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, porque no les había quedado claro que Jesús les había dicho, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Quiere decir que los que estaban viendo a la carne, que se conoce como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, los que estaban viendo la carne, Dios mismo encarnado le estaba diciendo que Él era el Padre, lo que estaban viendo. Y yo imagino que entraron así como, a ver, Felipe dice, muéstranos, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y responde Jesús con algo contundente, y esto usted lo puede notar. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Le hace una pregunta. Es como diciendo, preséntame a Marvel de Jesús. Y yo voy a decir, bueno, Marvel de Jesús, aquí estoy yo, ¿no? No me conocen, aquí estoy. Pero tú eres el hijo de tal persona, pero también soy el padre de tales. Y es lo que el Señor estaba diciendo. En tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Recuerde algo. Juan, en el capítulo 4, un poquito antes, en el verso 24 dice, Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Y el mismo Señor Jesús dijo cuando había habido cuando se acercó a los apóstoles que estaban en la noche ahí en el lago, se acercó caminando hacia ellos y ellos se espantaron porque pensaron que era un fantasma, así dice la Biblia. Eso dijo, no temáis, yo soy. Aleluya. ¿Y por qué? Porque los fantasmas no se ven. O sea, quiere decir, los espíritus, cuando dice Dios es espíritu, el espíritu de Dios no era visible, a menos que se manifestara como Shekinah de una forma visible a los hombres y estuviera en medio de los hombres, como las teofanías que nosotros vimos con los papás de Salomón, con Manoah y su esposa, los papás de Salomón, como con Abraham, gloria al Señor Jesucristo, amén, cuando estuvo con él comiendo antes de que fueran a destruir Sodoma y Gomorra, o también cuando se manifestó en forma del sacerdote Melquisedec, que es el sacerdote eterno, que es mismo Dios. Entonces, si usted se da cuenta, Dios está respondiendo, Dios manifestado en carne, el Jehová manifestado en carne, el yo soy humanizado, el verbo hecho carne, él responde, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Usted no puede separar el Espíritu del Padre de Jesús porque es el mismo, es el cuerpo del Padre lo que estaban viendo. Y es por eso que dice el Señor Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, la imagen de la gloria de Dios. Aleluya, amén. Por eso dice, y luego pregunta, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que está diciendo es, la carne no es el Padre. La carne es el vaso de honra. Aleluya, amén. Lo que es el Padre es el Espíritu que mora dentro de ese vaso. Y el vaso era el Hijo, pero el Espíritu es el Padre. Pero usted no puede dividir al Padre del Hijo cuando estamos viendo a Jesús. Por eso dice Jesús, estás viendo al Padre. Aleluya, amén. Entonces, es algo que usted necesita entender como una revelación que Dios está diciendo. Pero si yo estoy viendo al Hijo, ¿cómo es que yo estoy viendo al Padre? Bueno, pues es que no está dividido. Dice el 1 Corintios, ¿acaso Cristo está dividido? Gloria al Señor. No, Cristo no está dividido. Dios es uno, aleluya, y es un principio básico decir que Dios es uno, porque ya lo enseñamos, aleluya, creer que Dios es uno, gloria al Señor.
Cuando nosotros entonces estamos viendo a Jesús, en realidad estamos viendo al Padre en toda su plenitud. Por eso, cuando Jesús le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, es porque para él tiene la misma autoridad y en su cuerpo y en su espíritu. Aleluya. Solo que la carne no era el Padre de la creación, sino el Espíritu que estaba dando vida a esa carne. Aleluya. Amén. Quiere decir que la carne no estuvo, la carne, físicamente, la carne de Jesús no estuvo en la creación, sino su espíritu. Aleluya. Amén. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo no estaba físicamente ya crucificado o asesinado. Se estaba en la mente de Dios, en los planes de Dios, ese plan de salvación. Y es lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos revele. Esta parte es muy importante y muy esencial cuando se trata de entender la identidad de nuestro Dios, gloria al Señor Jesucristo, porque nosotros en nuestra mente humana, nuestra mente limitada, a veces también queremos limitar el poder de Dios. Y nuestro Dios es el Dios que no tiene límites, aleluya, amén. Es el Dios todopoderoso. Cuando usted no puede alcanzar a ver la gran revelación que Dios está diciendo, que Él es el Padre, y usted dice, no, es que es el Hijo, y es lo mismo que estaba diciendo Felipe, muéstranos al Padre, tú eres un ser humano, yo quiero que nos muestres al Padre, gloria al Señor Jesús, amén. Pero el Señor dice, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre, si me conoces a mí, ya conoces al Padre, aleluya, amén. ¿Usted conoce al Padre? ¿Usted sabe quién en realidad es el Hijo? Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ahora entiende usted esa frase? ¿Por qué? Porque la revelación viene a través del Espíritu de Dios, a través de su palabra. Bueno, usted necesita abrir su corazón para poder recibir esta revelación y entender que entre el Padre, el Hijo, aleluya, el Espíritu Santo, no hay ninguna diferencia para nuestro Dios. El nombre de todas las manifestaciones de Dios es Jesús. Antes de que Él naciera en carne, no había revelado su nombre. Pero antes que naciera, le reveló su nombre a José y le dijo, le vas a poner Jesús, Yeshua en hebreo, o Yeshua, que es lo más parecido en su pronunciación, que es el yo soy que salva. Aleluya, amén. O Jehová Salvador, como usted guste. Pero le está diciendo el nombre revelado. Por eso, cuando nosotros hablamos de revelación, me encanta leer el capítulo 4 del libro de Hechos, que dice aquí, Hechos capítulo 4, el verso 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, en ningún otro hay salvación más que en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, revelado a los hombres, entregado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesús es el nombre que vamos a tener salvación. Y fíjese, si recuerda las citas que leímos al principio, dice Jehová, porque así dice la lectura. En otros dice Yahvé, en otros dice el Señor, depende de la versión de la Biblia que usted tenga. Dice, yo soy tu Salvador. No hay otro, no vas a conocer otro Salvador fuera de mí, lo que dice el libro de Isaías, Oseas, Zacarías que acabamos de leer. Entonces, si usted se da cuenta, Dios está anunciando que no va a haber otro Salvador. Jesús no es otro Salvador. Jesús es el Salvador porque es el yo soy que vino a cumplir su profecía y por eso se dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Shekinah, la gloria de Dios en medio de nosotros. Y fíjense, esta controversia, esta duda que tenía Felipe, que el Señor mismo le hace preguntas a Felipe y le está diciendo las palabras que yo te hablo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa es la respuesta, el Padre que mora en mí. El Padre estaba, el Espíritu creador de todo, que es el Espíritu Santo, estaba morando dentro de ese vaso. Y la Biblia dice en Colosenses 2:9, con toda plenitud. Porque dice en Colosenses 2, en el verso 8, dice la palabra de Dios, lo voy a leer para que usted lo pueda
buscar ahí Colosenses capítulo 2. A mí me encanta la palabra de Dios, y cuando hablamos de la identidad de Dios, tenemos que ir aquí un poquito acá, un poquito allá. La suma de tu palabra es verdad, como ya vimos. Dice, mirad que nadie os engañe. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y no dice habitó ni habitará. Fíjese, lea, está en presente, el verbo presente, habita. En este momento está en ese cuerpo de Jesús todo el poder de Dios. Y cuando él andaba en la carne era igual, estaba habitando todo el poder de Dios en esa carne. Por eso, para nuestro Dios no hay ninguna distinción entre que él era el Padre, él era el Hijo del hombre. No hay ninguna distinción. Aleluya, amén. Vino en un cuerpo de carne. Dios se revistió voluntariamente de un cuerpo humano y formó parte de la naturaleza humana. Aleluya, amén. Entonces, en Jesús está toda la naturaleza divina y toda la naturaleza humana. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Así que cuando nuestro Dios, aleluya, Jesucristo, siendo el Dios todopoderoso, aleluya, llevando en él toda perfección divina, toda la majestuosidad, todo el poder y la gloria, con todos los atributos divinos, aleluya, amén, eran totalmente hombre. Quiere decir, a él le daba hambre, a él le daba sueño, se cansaba, se dormía en la barca, se durmió junto al árbol que estaba en el pozo cerca de Samar, el pozo de Jacob. Entonces usted dice, o sea, era Dios todopoderoso y también era completamente hombre. Pues sí. Y fíjese, tenía dos naturalezas nuestro Dios. Aleluya. La de hombre y la de Dios. Y fíjese, voy a hacer una comparación antes de terminar y después podemos compartir en la siguiente enseñanza todas las citas bíblicas. Aleluya. O ponerlas ahí en un mensaje en el Facebook para compartir. Y como hombre, a él tenía hambre, pero como Dios alimentó a multitudes. Como hombre, murió a los 33 años, aproximadamente es la edad que se calcula que él murió, y como Dios es eterno, o sea, Dios no muere, gloria al Señor, amén. Como hombre fue niño, pero como Dios es el Dios fuerte. Como hombre aprendía, pero como Dios lo sabía todo. Como hombre era débil y se cansaba, o sea, frágil en su humanidad, pero como Dios era el Todopoderoso. Como hombre, aleluya, amén, era siervo, pero como Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como hombre era el Hijo de Dios, pero como Dios es el Padre eterno. Como hombre oraba, aleluya, porque recuerde que si algo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo es que debemos de orar en todo tiempo y debemos velar, gloria al Señor, aleluya. Y también, gloria al Señor Jesucristo, como Dios responde la oración. Como hombre fue tentado, pero como Dios no podía ser tentado, y eso lo vimos en el monte cuando el enemigo lo tentó. Como hombre era parte del linaje de David, pero como Dios era la raíz del linaje, el origen del linaje de David. Como hombre fue crucificado, pero como Dios resucitó solo. O sea, quiere decir, dijo cuando andaba aquí en la tierra, yo tengo el poder para dar mi vida, entregar mi vida, y tengo el poder para volverla a tomar. Es decir, murió como hombre, pero resucitó por el mismo poder que había en él, el Padre, en toda su plenitud. Gloria al Señor. Quiero hacer una oración y quiero dar gracias a Dios por este privilegio de estar, gloria al Señor, compartiendo este ciclo de enseñanzas que hablan de la identidad de nuestro Dios, en este caso de la tercera enseñanza de la unicidad de Dios. Nuestro Dios es único, nuestro Dios es uno, es el primer mandamiento y grande mandamiento, gloria al Señor, aleluya, y nosotros debemos de creerlo. Padre bendito, Rey de toda gloria, te agradezco, Señor, toda tu misericordia, toda tu bondad, Padre eterno, tú que has, Señor, mostrado en tu palabra con tantas citas, Señor, con toda tu palabra, con esta suma de tu palabra que eres tú, Señor. Te doy gracias, Señor, por poder permitirme, darme este privilegio merecido de compartir tu palabra a todos aquellos que te quieren conocer, Señor. Lleva esta palabra donde tú quieras, Señor, a un alma que está buscando, Señor, respuestas, que está buscando la identidad tuya para conocerte, para poder amarte, Señor. Yo te pido que abras esos corazones, que abras la mente, el entendimiento,
el corazón de mis hermanos, de nuestros amigos, de las personas a las que va a llegar este mensaje, que tú puedas hacer esa obra, Señor, porque eres tú quien lo revela, Señor. No es el hombre, sino eres tú quien lo revela en nuestros corazones. A ti te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hermana Denise, te agradezco este tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que siempre hace. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor le siga dando fuerza. Le cedo los micrófonos. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Marvel. Dios me le bendiga. Hermoso mensaje.